el apoyo del Banco Mundial. Además, el doctor Nelson Jack es consultor internacional en temas de gestión presupuestaria, programación plurianual, presupuesto por resultados, presupuestos participativos, transparencia presupuestaria y participación ciudadana en la gestión presupuestaria. El doctor Jack entonces va a coordinar este panel que, reitero, tiene como comentaristas al doctor José Casas, magistrado del Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al doctor Pablo Federico Verani, ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, Argentina, y al doctor Héctor Chayer, director de proyectos de FORES, también de la República Argentina. Va a estar coordinado también, además, por Adrián Medrano. Adrián forma parte de la gestión judicial en inversión en justicia de este seminario. Doctor Nelson Jack, queda usted en uso de la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un enorme placer estar reunidos aquí con ustedes. Quiero agradecer muy de veras la invitación del CEJA y del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y particularmente las invitaciones y conversaciones que sobre el particular tuvimos con el doctor Chayer desde hace ya varios meses atrás. Si bien es cierto, en el programa aparece el tema de formulación y negociación de presupuestos judiciales, el conjunto de filminas que voy a presentar están más bien relacionadas a los primeros resultados de un trabajo de investigación que se hizo con el Banco Mundial, o que se viene haciendo con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, liderados en el primer caso por Lisa Banzali, Rosemary Cornejo, y en el segundo caso por Hernando Posadas, que trataba de aproximarse al tema de los presupuestos judiciales. Y entonces la idea es que sirva de motivación, o como bien decía Juan Enrique, de provocación, respecto del tema de cómo se formulan, aprueban y ejecutan, y al final para qué sirven el tema de los presupuestos en el área de justicia. Lo cierto que en general, y esto vamos a pasar rápidamente por algunas filminas, pero vamos a hacer algunas aclaraciones previas, ¿no? El comparar presupuestos ya de por sí es muy complicado, y hacerlo del caso del sector justicia, en particular de poderes judiciales, si bien es cierto, es teóricamente factible, ¿no?, es prácticamente bien difícil de poder comparar peras con peras. No solamente por las propias definiciones implícitas en lo que uno entiende con presupuesto, ¿no? Estamos hablando del presupuesto de ingresos, estamos hablando del presupuesto de gasto, pues hay dos presupuestos siempre. Pero además estamos hablando de lo que se presupuesta, o sea, de lo que te autoriza o de lo que aprueba, lo que el Parlamento te aprueba o el Poder Legislativo te aprueba, lo que el Ministerio de Hacienda en el transcurso de la ejecución del año fiscal te autoriza, o estás hablando de lo que tú ejecutaste. Y dentro de lo que tú ejecutaste estamos hablando en base a lo que has pagado, en base a lo que debes. O sea, hay un montón de definiciones técnicas que hacen de por sí ya complicada la comparación de las cifras internacionales. Pero no solamente eso, sino que presupuesto, poder judicial, organizacionalmente y por tanto funcional y financieramente hablando, significa distinto en varios de nuestros países. Y ni qué decir de aquellos países con realidades federales, de aquellos países unitarios, de aquellos países unitarios descentralizados, de aquellos países unitarios no descentralizados. Sin embargo, a pesar de todas esas discusiones, lo que se trató de hacer era, vale la pena empezar a hurgar en uno de los instrumentos más importantes de los procesos de gestión, no solamente judicial, sino del sector público en general, como es el tema del presupuesto. Y a partir de ahí empezar a motivar una discusión mucho más seria, con mayor evidencia cuantitativa respecto de lo que el presupuesto es y lo que el presupuesto refleja en realidad. Pues lo más importante del presupuesto no es la plata. O sea, todo el mundo cree que es lo más importante, eso es lo menos importante. Lo más importante del presupuesto es lo que el presupuesto refleja y lo que logra con esa plata. Y entonces ahí tienen que ver temas organizacionales, temas de planeación, distintas cosas que han salido en el panel de la mañana y que seguramente serán más provocados o más motivados por las intervenciones de los panelistas en esta segundo panel.
Pero dicho sea esto, ¿no? Hay muchas cosas que hacen prácticamente imposible, no digamos imposible, pero sumamente difícil la comparación de los presupuestos entre los países, que como les decía, particularmente en el área de justicia. Pero lo que sí no es tan difícil o tan teóricamente robusto de comparar es qué ha pasado con los mismos presupuestos en el tiempo. O sea, uno puede discutir mucho respecto de cómo los presupuestos se comparan entre Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, etc. Pero, digamos, todas esas discusiones más metodológicas y académicas no se aplican con tanta robustez cuando uno discute qué está pasando con el presupuesto de Perú durante los últimos 3 años. Porque todos estos vicios, sesgos, definiciones metodológicas propias, etc., no han cambiado en los últimos 10 años. Y por tanto, este estudio, si bien es cierto, hace algunas comparaciones internacionales solamente para atender una de las razones por qué cómo surge este proyecto o esta iniciativa, que es que a raíz de hacer los presupuestos judiciales y quizá también como reflejo de una de las preguntas que se hacían a uno de los participantes en la sesión anterior, ¿cuánto necesita el Poder Judicial? En realidad la pregunta está digamos, parcial, ¿no? Porque digamos, ¿cuánto necesita para lograr qué cosa? Y como desde la perspectiva de los no abogados, ¿no? Porque eso es un tema muy interesante y ustedes lo han planteado en una de las preguntas a Rosemary Cornejo. Bueno, ¿cómo se hace para que los ministros de Hacienda se interesen un poco en dar un poco de plata a los procesos judiciales? Yo diría que ahí parte por un tema, empezando por un tema comunicacional, ¿no? Pues nosotros los economistas somos animales distintos, digamos, a los abogados. Pensamos diferente, ¿no? Nos han formado de manera distinta, ¿no? O sea, y seguramente esto será políticamente incorrecto, pero para muchos de nosotros los fiscalistas no hay leyes, hay una nomás, que es la ley del presupuesto, ¿no? O sea, no entendemos, o sea, tenemos la responsabilidad de asignar plata, pero no sabemos cómo funciona la justicia. ¿Ustedes creen que los sectoristas del Ministerio de Hacienda en la mayor parte de los países, no sé cómo funcionará aquí en Río Negro ni en una realidad federal, pero ustedes realmente creen que los sectoristas, o creen que el ministro de Hacienda sabe qué consiste el proceso oral? ¿Ustedes creen que tienen alguna aproximación tangible? ¿Han visitado alguna vez un tribunal? ¿Sabe cuánta gente trabaja en un tribunal? ¿Sabe cómo funciona? ¿Sabe cuál es su realidad? Es distinto cuando se habla de temas menos intangibles, ¿no? Educación, salud. Yo doy plata por una carretera, pues ahí está la carretera, ¿no? Pero díganme que tengo que dar 10 millones de dólares para mejorar la implementación del nuevo modelo oral adversarial, y la verdad es que es difícil, ¿no? Y esa también es otra de las razones que es muy importante tener en cuenta, que el presupuesto es en última instancia es un proceso político, no es un proceso tecnocrático únicamente, tiene mucho sustento técnico, y ojalá que con una buena dosis de transparencia y participación ciudadana, a partir de estos elementos técnicos se logre disciplinar un poco más las decisiones de política, pero al final es un proceso político. Mira, necesitamos para tener un presupuesto por resultados en el Poder Judicial hacer muchas cosas, perfecto, pero tú puedes tener todas esas cosas, pero si el presidente dice no le des plata, no te dan plata, y así es simple. Y puede no tener nada, pero el presidente dice sí, hay un acuerdo político, ¿no? Dele más plata y la plata fluye. O hay mucha complicación en el Parlamento, hay que ponerle más recursos, póngale más recursos y en la ejecución lo arreglamos.